¿Sabías que puedes revelar tu verdadero valor sin pronunciar una sola palabra? En el video de hoy te enseñaré cómo simples ajustes en tu postura, tus comportamientos y tus hábitos pueden enviar un mensaje poderoso sin que tengas que hablar. Basadas en los principios de la filosofía estoica, estas actitudes discretas tienen el potencial de cambiar por completo la manera en que los demás te perciben y respetan. A menudo nos sentimos frustrados por no recibir el reconocimiento que creemos merecer, como si nuestras palabras no bastaran. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero secreto no está tanto en lo que dices, sino en cómo actúas? Si alguna vez te has sentido ignorada o poco valorada, este video es perfecto para ti. Te mostraré 9 hábitos sencillos que te ayudarán a destacar de manera auténtica y con gran impacto. Sigue viendo, porque a lo largo del video descubrirás nuevas formas de practicar el autocontrol y de proyectar fortaleza sin aparente esfuerzo. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, lo que realmente importa no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Antes de continuar, quiero recordarte que este video ha llegado a ti gracias a que alguien le dio me gusta y se suscribió a nuestro canal. Te invito a hacer lo mismo para que sigamos compartiendo este valioso conocimiento. Comencemos. Primer hábito: confianza. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Ralph Emerson. Te contaré una historia que cambió por completo la forma en que veía el mundo, sobre todo, cómo entendía el poder de la confianza. Hace algunos años, trabajaba en una empresa donde todos parecían competir por destacar, por ser los más rápidos en hablar, los más carismáticos en las reuniones, aquellos que siempre parecían tener algo que decir. Yo, por el contrario, solía mantenerme más callada, observando, escuchando, pero eso no significaba que no tuviera ideas. De hecho, algunas veces me frustraba porque sabía que lo que tenía en mente podía cambiar la dirección de un proyecto. Pero siempre había una pequeña voz dentro de mí que decía, no es suficiente. Necesitas decir más, mostrar más. Y entonces, un día todo cambió. Estábamos en una de las reuniones más importantes del año. El equipo directivo estaba presente y el ambiente estaba cargado de tensión. Todos querían ser los primeros en hablar, en destacar ante los jefes. Yo me senté, observando cómo la reunión tomaba un ritmo frenético. La gente hablaba rápido, interrumpía, queriendo ganarse la aprobación de quienes tenían el poder de decidir. Mientras esto sucedía, sentí una calma inesperada dentro de mí. Una voz diferente, mucho más firme, me dijo, no necesitas probar nada, eres suficiente tal como eres. En ese momento, recordé una enseñanza del estoicismo que había leído. La verdadera confianza nace del autoconocimiento. No depende de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que tú sabes de ti mismo. Era una frase de Séneca que siempre me había resonado, pero que hasta ese instante no había comprendido en toda su magnitud. Respiré hondo y decidí mantenerme en silencio un poco más, no por miedo, sino por algo mucho más profundo. Observaba cómo los demás discutían, a veces sin siquiera escuchar al otro. Sabía que la mayoría no estaba presente realmente. No estaban conectados ni con ellos mismos ni con los demás. Yo, por otro lado, sentía esa conexión. Sentía que mi momento llegaría, y cuando lo hiciera, no necesitaría ser la más ruidosa, solo la más auténtica. Finalmente, uno de los directivos me pidió mi opinión. Todos en la sala giraron sus cabezas hacia mí. El silencio fue abrumador, pero no sentí presión, solo una serenidad que nunca antes había experimentado en una reunión como esa. Me enderecé, miré a todos a los ojos, y hablé con calma. No dije mucho, pero lo que dije fue suficiente. No necesitaba llenar el aire de palabras vacías, solo lo esencial. Al terminar, noté algo sorprendente. Todos estaban asintiendo, no porque hubiera dicho algo espectacular o revolucionario, sino porque había hablado desde una certeza que no buscaba validación. Ese día entendí lo que Epicteto había dicho. Nadie es libre si no es señor de sí mismo. La confianza no es una fachada. No es ser la persona que más habla ni la que más se exhibe. Es ser dueño de tus emociones, de tus palabras, de ti mismo. Porque cuando lo eres, el resto lo percibe de una manera que las palabras nunca podrían lograr. Ahora, quiero que pienses en esa imagen que todos tenemos de los grandes líderes, aquellos que inspiran sin necesidad de gritar, que caminan con una postura erguida, que escuchan antes de hablar, y que cuando lo hacen,
Sus palabras tienen peso. No porque hablen fuerte, sino porque hablan con claridad y certeza. Esa es la esencia de la confianza. Marco Aurelio también lo resumió de forma brillante. Busca el bien dentro de ti mismo. Cuando conoces tu valor, cuando sabes de lo que eres capaz, no necesitas aplausos ni la aprobación de nadie. La confianza se siente, se refleja en cómo enfrentas los retos, en cómo interactúas con el mundo. No es arrogancia, porque la arrogancia busca ser vista, mientras que la confianza es como una llama que arde desde adentro, visible para aquellos que realmente saben observar. Confianza y arrogancia pueden parecer lo mismo, pero son radicalmente diferentes. La confianza es silenciosa, es segura en sí misma, no necesita demostrar nada. La arrogancia, en cambio, es ruidosa, siempre busca ser validada. Cuando tienes confianza genuina, no necesitas ser el centro de atención, no necesitas llenar los vacíos con palabras, tu sola presencia es suficiente. En aquella reunión, no fui la persona que más habló, pero fui la que más impacto dejó. Y eso no lo digo con orgullo, sino con una certeza interna que adquirí ese día. Entendí que la verdadera confianza no se trata de sobresalir, sino de estar en paz con uno mismo. Es un poder silencioso, que no necesita demostrar, porque ya sabe lo que vale. Si quieres aplicar este hábito en tu vida, empieza por algo simple pero poderoso. Tu postura. Mantén tu espalda recta, tus hombros relajados. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos, no para intimidar, sino para demostrar que estás plenamente presente. Escucha más de lo que hablas, y cuando hables, hazlo desde la certeza, no desde la necesidad de ser escuchado. Recuerda, la confianza no necesita ser probada. Se siente en cómo enfrentas los desafíos, en cómo te comportas, y en cómo vives tu vida con autenticidad. Segundo hábito, integridad. Recuerdo una conversación que tuve hace algunos años con un amigo cercano, alguien a quien admiraba profundamente por su éxito profesional y su capacidad de mantener la calma bajo presión. Me sorprendía cómo parecía ganarse la confianza de los demás con tanta facilidad, sin esfuerzo aparente. Un día, en medio de una charla, le pregunté directamente, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo logras que todos confíen en ti, sin tener que explicarte ni justificar tus decisiones? Él me miró, sonrió con tranquilidad y respondió, el secreto es la integridad. Si lo que dices está alineado con lo que haces, no tienes que convencer a nadie de nada. Tu vida habla por ti. Al principio, no comprendí la magnitud de lo que decía. Parecía algo sencillo, casi obvio, pero fue en las semanas posteriores cuando esa idea comenzó a tener verdadero sentido para mí. Observé cómo mi amigo actuaba, cómo se movía por el mundo. No solo era puntual en sus compromisos, cuando decía que haría algo, lo hacía, sin importar las dificultades que surgieran. Nunca necesitaba hacer grandes discursos ni justificar sus decisiones, porque su conducta ya lo hacía por él. Era como un líder silencioso, cuyas acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Un día, me encontré en una situación que puso mi propia integridad a prueba. Trabajaba en un proyecto muy importante en la empresa, y después de semanas de trabajo, descubrí que había cometido un error que, de no corregirse, podría causar un retraso considerable. Mi primera reacción fue sentir pánico. ¿Qué pasaría si alguien descubría el error? ¿Me culparían por el retraso? Mientras esas preguntas me atormentaban, recordé las palabras de mi amigo. Si tus acciones están alineadas con tus principios, no tendrás que justificarte. Sabía lo que tenía que hacer. Fui directamente a mi jefe. Le expliqué el error y le propuse una solución para corregirlo lo antes posible. Me esperaba una reprimenda, o al menos algún tipo de señal de decepción. Pero, para mi sorpresa, mi jefe me escuchó en silencio, asintió y dijo, agradezco tu honestidad y tu responsabilidad. Vamos a corregirlo. En ese momento, entendí lo que significaba vivir con integridad. No fue solo la acción de admitir mi error, sino la coherencia entre mis valores y mis decisiones lo que marcó la diferencia. No tuve que justificarme ni inventar excusas. Actué de acuerdo con mis principios, y eso generó una confianza silenciosa. A medida que reflexionaba sobre esa experiencia, me di cuenta de que la integridad no es algo que se demuestre en los grandes momentos, sino en los detalles del día a día. Es el respeto que mostramos por los demás siendo puntuales,
cumpliendo nuestras promesas y tratando a cada persona con dignidad, sin importar su posición. Como dijo Marco Aurelio, si es bueno para ti, es bueno para el mundo. Este pensamiento estoico me acompañó desde entonces. La verdadera integridad no se basa en hacer grandes declaraciones, sino en la consistencia de nuestras pequeñas acciones, en cómo, día tras día, elegimos actuar de acuerdo con nuestros valores, independientemente de las circunstancias. Ser íntegro no es fácil, especialmente cuando te enfrentas a desafíos que podrían tentarte a comprometer tus principios por una solución más rápida o fácil. Un ejemplo claro de esto lo vi con otra persona en mi entorno, un antiguo colega que siempre parecía buscar el atajo para conseguir sus objetivos. Parecía tener éxito a corto plazo, pero algo en su conducta generaba desconfianza en los demás. Siempre tenía que justificarse, explicar por qué había tomado una decisión que iba en contra de lo que había dicho anteriormente. Su falta de coherencia le pasó factura con el tiempo. Las personas dejaron de confiar en él porque sus palabras no se correspondían con sus acciones. Lo que aprendí es que la integridad tiene un poder silencioso, pero inmenso. Es un tipo de valor que no necesita ser proclamado, porque se refleja en cada decisión, en cada gesto. No tienes que convencer a nadie de quién eres, porque tus acciones ya lo hacen por ti. En mi propio camino, empecé a aplicar esta lección en cada aspecto de mi vida. Si decía que haría algo, lo hacía. Si cometía un error, lo reconocía. No fue fácil al principio, especialmente cuando otros parecían salirse con la suya con menos esfuerzo o cortando caminos. Pero con el tiempo, noté algo curioso. Las personas comenzaron a confiar más en mí. Sin necesidad de grandes discursos, mi presencia transmitía seguridad. Y es que cuando tu vida está alineada con tus principios, no hay nada que ocultar, no hay máscaras que sostener. Eres quien dices ser, y eso es suficiente. La integridad es también un camino que construye puentes de confianza entre las personas. Al actuar de acuerdo con tus valores, no solo te fortaleces a ti mismo, sino que contribuyes al bienestar de los demás. Tratar a todos con equidad, independientemente de su posición, refleja un respeto profundo por la dignidad humana. No se trata solo de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo cuando tus acciones están alineadas con tus principios. Uno de los mayores regalos que me dejó esta lección fue la sensación de libertad interna. Al vivir con integridad, te liberas del miedo de ser descubierto o juzgado. Vives en paz con tus decisiones, porque sabes que están basadas en lo que realmente crees. Como Epicteto enseñaba, nadie es libre si no es señor de sí mismo. La libertad real proviene de esa coherencia interna, de la capacidad de actuar de acuerdo con lo que valoras, sin ser prisionero de las circunstancias. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza que la integridad ha sido uno de los pilares más importantes en mi vida. No solo me ha permitido construir relaciones basadas en la confianza, sino que me ha dado la fortaleza interna para enfrentar los desafíos con la cabeza en alto. La verdadera integridad no necesita palabras grandiosas, se manifiesta en cómo vives tu vida, en cada decisión que tomas, en cada pequeña acción cotidiana. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás viviendo alineado con tus principios? ¿Tus acciones reflejan tus valores? Si no es así, te invito a hacer una pausa y reflexionar. El camino de la integridad no siempre es fácil, pero te aseguro que es el único que te permitirá caminar por la vida con verdadera libertad y respeto por ti mismo. Tercer hábito. El verdadero poder está en controlarte a ti mismo. Recuerdo un momento en particular que cambió por completo mi percepción del autocontrol y lo que significa tener verdadero poder. Todo sucedió en un ambiente que para muchos podría parecer inofensivo, una cena familiar. Como en todas las reuniones familiares, los temas de conversación fueron variados, pero llegó un punto donde alguien hizo un comentario que me tocó profundamente. Era uno de esos comentarios que suelen hacer las personas cercanas, a veces sin pensar, pero que calan hondo. Sentí como mi pecho se tensaba y mi rostro empezaba a calentarse. Mi instinto, claro, fue reaccionar. Tenía las palabras afiladas listas para salir, pero algo en mí dijo, detente. Me quedé en silencio por un momento. No fue fácil. Podía sentir la presión acumulándose. Ese deseo casi imparable de responder, de defenderme, de devolver el golpe. Pero en vez de dejarme llevar por esa sensación, decidí respirar profundamente. Lo que sucedió después cambió toda la dinámica de la cena.
mientras otros continuaban hablando. Yo simplemente observé, escuché. Me tomé el tiempo de realmente entender por qué ese comentario me había afectado tanto. Cuando finalmente hablé, lo hice de forma pausada y serena, sin acusaciones ni resentimientos. Y algo increíble sucedió. La conversación dio un giro inesperado. Ya no había tensión. Y sentí como la energía a mi alrededor se volvía más ligera. En ese momento, entendí que la verdadera fortaleza no está en reaccionar impulsivamente, sino en controlarte a ti misma. El autocontrol, como aprendí esa noche, no se trata simplemente de evitar una respuesta. Es una habilidad que te permite observar tus emociones sin ser arrastrada por ellas. En un mundo donde las reacciones impulsivas son la norma y donde las emociones suelen desbordarse sin filtro, el poder de pausar antes de actuar te da una ventaja sorprendente. Esa noche, mientras los demás seguían hablando, me di cuenta de algo importante. El verdadero control no está en dominar la conversación o en demostrar que tienes la razón. El verdadero control está en dominarte a ti misma, en tener la capacidad de detenerte, reflexionar y luego actuar desde un lugar de paz, no de ira o frustración. Después de esa cena, empecé a ver el autocontrol como un poder que pocos valoran, pero que marca la diferencia en cómo navegas por las situaciones más tensas de la vida. Pensé en todas las veces en las que había reaccionado rápidamente, en momentos en los que el arrepentimiento llegó segundos después de que las palabras salieron de mi boca. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, sabía que el autocontrol me ofrecía una paz que ninguna victoria verbal podía darme. Fue entonces cuando recordé una enseñanza estoica que había leído tiempo atrás. Epicteto lo había dicho con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa noche, lo entendí mejor que nunca. No fue el comentario lo que realmente me molestó, sino cómo lo interpreté. Al darme ese pequeño espacio para respirar, me di cuenta de que no tenía que tomarlo de manera personal. Y ahí estaba, lo que los filósofos estoicos habían predicado durante siglos. No podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Al final de la noche, mientras me dirigía a casa, reflexioné sobre lo diferente que me sentía. No había sido una situación grande. No era una pelea monumental, pero el cambio interno fue significativo. Por primera vez, sentí que había ganado algo más valioso que cualquier discusión. Había ganado paz interior. Y esa paz, como aprendí, es algo que solo el autocontrol puede brindarte. El autocontrol es una habilidad que se fortalece con la práctica diaria. No necesitas esperar a un gran evento o a una discusión importante para empezar. De hecho, puedes practicarlo en los momentos más simples, cuando alguien te corta el paso en la carretera, cuando un mensaje de texto te irrita, o incluso cuando te sientes frustrada porque las cosas no salen como esperabas. Todo comienza con un acto sencillo: respirar. La próxima vez que te enfrentes a una situación en la que sientas la urgencia de reaccionar, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate: ¿es esta la reacción que realmente quiero tener? ¿Es esta la versión de mí misma que quiero mostrar? Esa pequeña pausa tiene el poder de transformar por completo tu respuesta, y con el tiempo, notarás que reaccionas de manera más equilibrada, más centrada. Te propongo un reto. En los próximos días, elige una situación diaria para practicar el autocontrol. Puede ser en una conversación, en un momento de estrés o incluso mientras te enfrentas a una frustración personal. Respira profundamente antes de actuar y elige tu respuesta con calma. No es necesario que sea una situación extrema. A veces los pequeños momentos son los que más nos enseñan. Verás cómo esta práctica simple comienza a cambiar la manera en que te sientes contigo misma y cómo los demás te perciben. Porque, al final, el verdadero poder no está en controlar lo que sucede a tu alrededor. Está en controlar cómo decides reaccionar. Y esa es una fortaleza que todos podemos desarrollar. Una fortaleza que te dará la paz y el respeto que siempre has buscado. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarte a ti misma. Cuarto hábito: estar presente. Recuerdo una tarde en la que me encontré en un parque, aparentemente relajada, pero mi mente no paraba de correr. Estaba sentada en un banco, pero en realidad no estaba ahí. Mi cabeza se llenaba de listas de tareas pendientes, problemas sin resolver, cosas que debía hacer al día siguiente. Mientras los niños jugaban a mi alrededor y el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, me di cuenta de algo. Aunque mi cuerpo estaba presente,
Mi mente estaba en otro lugar. Me perdía de todo lo que sucedía a mi alrededor. Me perdía de la risa de los niños, del aire fresco, de la belleza de ese atardecer. No estaba viviendo el momento. Ese día, algo hizo clic en mí. Pensé en todas las veces que mi mente había estado divagando, atrapada entre los recuerdos del pasado o las preocupaciones por el futuro. Lo más doloroso fue darme cuenta de cuántos momentos me había perdido por completo, como si los minutos, las horas, los días enteros pasaran sin que yo realmente los viviera. Y me pregunté, ¿cuántas veces había estado físicamente presente, pero emocionalmente y mentalmente ausente? Me recordé a mí misma algo que había leído hacía tiempo, una enseñanza del gran filósofo estoico Séneca. Mientras perdemos nuestro tiempo dudando y posponiendo, la vida pasa. Esas palabras resonaron con fuerza. ¿Cuántas veces había dejado que la vida simplemente se deslizara, sin saborearla, sin disfrutar de lo que realmente tenía en ese preciso instante? Me sentía atrapada por mi propio hábito de vivir en cualquier lugar, menos en el presente. Fue entonces cuando decidí cambiar. Hice el esfuerzo consciente de estar realmente presente en todo lo que hacía. La primera vez que lo intenté de forma intencionada fue en una conversación con un amigo. Normalmente, mientras él hablaba, ya estaba pensando en lo que le iba a decir a continuación o en alguna otra preocupación que tenía en mi mente. Pero ese día, me obligué a detenerme. Escuché cada palabra, sin pensar en nada más. Escuché no solo con mis oídos, sino con todo mi ser. Me sorprendió lo profundo que fue el cambio. Sentí que, por primera vez, estaba realmente conectada con mi amigo. Sentí su energía, su emoción, sus palabras como nunca antes. La transformación fue inmediata. No solo disfruté más la conversación, sino que me di cuenta de que la otra persona también lo notaba. Estar presente no solo me hacía sentir más conectada con el momento, sino que también fortalecía mis relaciones. Las personas lo sentían. Notaban que no solo estaba allí físicamente, sino emocionalmente. Y lo más curioso fue que esa conexión genuina me brindó una sensación de paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que comencé a practicar la presencia en mi día a día, recordé otra enseñanza estoica, el memento mori, que nos recuerda la brevedad de la vida. Marco Aurelio practicaba esta reflexión todos los días. No es un pensamiento negativo, como podría parecer a primera vista, sino todo lo contrario. Es un recordatorio de que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y que el futuro no está garantizado. Esa reflexión me enseñó a valorar cada instante, a no dar por sentado el día de hoy. Así, cada mañana me recordaba que ese día no volvería, que debía aprovechar cada momento, no porque el mañana sea seguro, sino porque hoy es lo único que realmente tenemos. Me ayudó a enfrentar mis días con una nueva actitud, a vivir con atención plena, apreciando los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Un tiempo después, leí un estudio de la Universidad de Harvard que decía que nuestra mente divaga casi el 47% del tiempo durante el día. Casi la mitad del día estamos ausentes, inmersos en distracciones o en pensamientos que no están relacionados con el presente. Pensé en todas las veces que me había perdido a mí misma en esos momentos, y comprendí aún más lo crucial que era entrenar mi mente para volver al aquí y ahora. Sabía que estar presente no solo mejoraría mi bienestar personal, sino también mi productividad y mis relaciones. Ser consciente de este momento, de este segundo, de esta respiración, es lo que me ancla a la realidad y lo que da significado a la vida. ¿De qué sirve vivir en un futuro imaginado o en un pasado que ya no existe, cuando el presente es todo lo que tenemos? A partir de ese momento, comencé a aplicar esta práctica en todas las áreas de mi vida. En el trabajo, en lugar de intentar hacer 1000 tareas a la vez, me forcé a enfocarme en una sola cosa, y lo que descubrí fue sorprendente. Mi productividad mejoró notablemente. Al dedicar toda mi atención a una tarea, no solo la realizaba mejor, sino que también la terminaba más rápido. En mis relaciones personales, la presencia transformó completamente mi forma de conectar. En lugar de distraerme pensando en lo que iba a decir o en algún problema personal, me enfoqué por completo en las personas que tenía frente a mí. Noté que mis conversaciones se volvieron más profundas, que las personas sentían mi auténtica atención, y eso generaba una conexión más sincera y fuerte. Te desafío a que pruebes esto tú también. La próxima vez que estés en una conversación,
Haz el esfuerzo consciente de estar plenamente presente. Escucha con todo tu ser, sin planear tu respuesta, sin distracciones. Siente la energía del momento, de la hora. Lo mismo aplica para cualquier tarea que realices. Dedica tu completa atención a lo que tienes enfrente. Estar presente es uno de los hábitos más poderosos que puedes cultivar, porque transforma tu vida de una manera que no imaginas. No solo mejora tu relación contigo misma, sino que eleva la calidad de todas tus interacciones y te permite disfrutar más de la vida. Porque, al final del día, lo único que realmente tenemos es este momento. Y es en este ahora donde encontramos la verdadera magia de la vida. Quinto hábito: tranquilidad. Estaba en una sala de reuniones, rodeada de personas que, al igual que yo, luchaban por ser escuchadas. La situación se había salido de control. Las voces se elevaban, cada una más alta que la anterior, intentando ganar terreno, buscando la aprobación inmediata de los superiores que observaban atentamente desde el fondo de la sala. El ambiente se sentía espeso. La tensión flotaba en el aire, y era difícil saber si alguien realmente escuchaba lo que los demás decían. Observé la escena desde mi silla. No había dicho una palabra aún, pero no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentí que este no era el momento adecuado para intervenir. Noté algo curioso mientras el caos continuaba. Cuantas más personas intentaban ser escuchadas, menos impacto parecían tener. Había tanta desesperación por sobresalir que sus palabras se perdían en la tormenta de ruido. Era un espectáculo fascinante y desconcertante a la vez. Y entonces, en medio de aquel desorden, sucedió algo sorprendente. Una figura en la esquina, un hombre que había permanecido en silencio desde el comienzo, levantó la mano lentamente, con calma. No se apresuró, no forzó su entrada en la conversación, simplemente esperó, como si estuviera completamente en paz con el tiempo que tomara ser escuchado. Todos, de alguna manera, sintieron su presencia antes de que siquiera pronunciara una palabra. El caos se detuvo momentáneamente, las miradas se volvieron hacia él, y la sala se llenó de una inesperada quietud. Cuando finalmente habló, su voz no era más alta que las demás, pero cada palabra que dijo tenía peso. Era como si cada frase hubiera sido cuidadosamente considerada antes de ser pronunciada. No necesitó levantar la voz ni interrumpir a nadie. Habló con serenidad, con una claridad que dejó en evidencia algo que la mayoría de las personas en esa sala no comprendían. La verdadera fuerza no radica en ser el más ruidoso, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Me di cuenta de que lo que más impactó a todos no fueron las palabras que dijo, sino cómo las dijo. Su tranquilidad en medio del caos era un testamento de su autocontrol, de su dominio interno. No estaba luchando por ser escuchado, y precisamente por eso, todos lo escucharon. Esa misma noche, reflexioné sobre lo que había presenciado. Recordé algo que había leído de Séneca, el gran filósofo estoico. La verdadera felicidad es una mente tranquila y constante. La paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para mantenernos serenos en medio del caos. La tranquilidad no es la ausencia de emociones, sino la habilidad de no ser dominado por ellas. Al día siguiente, decidí que quería poner a prueba lo que había aprendido. Sabía que no sería fácil, ya que había estado acostumbrada a reaccionar de manera impulsiva ante cualquier situación desafiante. Pero quería ser como ese hombre en la reunión, alguien cuya calma podía transformar una tormenta en una suave brisa. Quería proyectar esa fuerza silenciosa que inspiraba respeto sin necesidad de exigirlo. Un par de semanas después, me encontré en otra reunión de trabajo. Pero esta vez algo era diferente. Las discusiones comenzaron a calentarse nuevamente, y las interrupciones no se hicieron esperar. Sentí como las emociones comenzaban a tensar mi cuerpo. Ese impulso de intervenir, de querer decir algo para ganar terreno. Sin embargo, esta vez decidí respirar profundamente, mantenerme presente y esperar. Me centré en mi respiración, en mi postura, y dejé que la tormenta siguiera su curso sin dejar que me arrastrara. Cuando finalmente llegó mi turno de hablar, lo hice con la misma serenidad que había visto aquel día en la sala de reuniones. No me apresuré, mantuve la calma, y para mi sorpresa, las mismas personas que antes habían estado en medio del frenesí, ahora me miraban y escuchaban atentamente. No necesitaba elevar la voz. Mi calma había capturado su atención,
Este es el poder de la tranquilidad. Es como la superficie de un lago en calma, reflejando serenamente el cielo, incluso cuando los vientos soplan con fuerza a su alrededor. No es que los desafíos desaparezcan, pero cuando mantienes la calma, puedes enfrentarlos con una claridad que no tendrías de otra manera. Lao se lo dijo de manera brillante. Conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a uno mismo es sabiduría. Controlar a los demás es fuerza. Controlarse a sí mismo es verdadero poder. La tranquilidad es un reflejo del autoconocimiento y de la fuerza interior. No se trata de no sentir, sino de no permitir que esos sentimientos te controlen. Aquella experiencia no solo cambió mi perspectiva sobre las reuniones laborales, sino sobre la vida en general. Empecé a notar cómo mi nueva postura serena afectaba no solo a mi entorno, sino a mis relaciones personales también. Cuando alguien se enojaba o se frustraba, en lugar de ser arrastrada por esas emociones, elegía permanecer tranquila. Y lo que descubrí fue revelador. Esa calma no solo me beneficiaba a mí, sino que tenía el poder de transformar a quienes me rodeaban. Las discusiones se suavizaban, los malentendidos se resolvían más rápido, y las tensiones desaparecían con más facilidad. La tranquilidad, ese poder silencioso, es una habilidad que todos podemos cultivar. Cuando eliges mantenerte sereno en medio del caos, cuando eliges la paz sobre el conflicto, proyectas una fuerza que trasciende las palabras, y esa fuerza es la que inspira, la que hace que otros te miren con admiración y respeto. Ahora, te desafío a que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerdes esta historia. Respira profundamente, mantente presente y deja que tu tranquilidad hable por ti. Las tormentas siempre pasan, pero el poder de mantenerte firme y sereno en medio de ellas es lo que realmente transforma tu vida y la de los demás. Sexto hábito, humildad. Era una mañana cualquiera en el gimnasio. Todos se entrenaban concentrados en sus rutinas, algunos más enfocados en mirarse al espejo que en perfeccionar sus movimientos. Yo estaba haciendo lo mismo, comparándome con los demás, tratando de mejorar mi postura, de levantar más peso. Pero en ese momento, vi a alguien que me llamó la atención. Había un hombre, mucho mayor que la mayoría de los que estaban allí, moviéndose con calma en una esquina, sin prisa, con una humildad que no era común en ese ambiente. Su cuerpo no era el más impresionante ni parecía que estuviera tratando de competir con nadie. Lo que más me impactó fue que, aunque el gimnasio estaba lleno de ruido y de gente, su presencia irradiaba algo diferente, algo que no tenía nada que ver con el peso que levantaba o con su rendimiento físico. Mientras todos los demás parecíamos estar más preocupados por compararnos y sobresalir, él estaba completamente concentrado en su propia práctica, en hacer sus ejercicios de la mejor manera posible para sí mismo. Cada movimiento suyo reflejaba una humildad silenciosa, sin fanfarronería, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Estaba allí para entrenar, para superarse a sí mismo, no a los demás. Al final de la sesión, lo vi ayudar a alguien que luchaba con una postura, sin alardes, sin sermones. Solo le dio un consejo simple y efectivo que mejoró la forma de su compañero al instante. Se lo agradecieron, y él solo sonrió brevemente antes de seguir con su rutina, como si no hubiera sido nada. Y ahí entendí algo que había estado ignorando. Ese hombre no buscaba atención, pero todos en el gimnasio lo respetaban. No necesitaba levantar más peso que nadie ni ser el más visible en la sala. La humildad que proyectaba lo hacía destacar sin que él siquiera lo intentara. Ese día me di cuenta de que la verdadera humildad no significa hacer menos de lo que eres capaz o esconder tus logros, sino saber que no necesitas demostrarle a nadie tu valor. Epicteto, el gran filósofo estoico, decía que es imposible para un hombre aprender aquello que cree que ya sabe. Ese hombre mayor en el gimnasio estaba en una constante búsqueda de mejorar, de aprender más de sí mismo y de los demás, pero sin sentir la necesidad de recibir aplausos por ello. A partir de entonces, comencé a observar más mi propio comportamiento en el gimnasio, pero también en mi vida diaria. Me pregunté cuántas veces había buscado reconocimiento por mis acciones, cuántas veces había querido destacar por encima de los demás, ya fuera en una reunión de amigos o en el trabajo. Cuántas veces, en lugar de escuchar, había hablado demasiado. La humildad se manifiesta de manera silenciosa y, como aprendí ese día, es una fuerza interior poderosa. No necesitamos ser los más ruidosos para tener impacto. La verdadera influencia viene cuando, sin buscarlo,
Tu actitud inspira respeto y admiración. A partir de ese momento, comencé a aplicar lo que aprendí. En lugar de buscar siempre tener la razón en una conversación, empecé a escuchar más. En el grupo de amigos, ya no era el que trataba de contar la mejor historia, sino que me enfocaba en escuchar y aprender de las experiencias de los demás. Otro día, me encontré con una situación en la que podría haber presumido de un logro reciente en el trabajo. Era un proyecto que me había costado meses de esfuerzo, y sentía la necesidad de recibir el reconocimiento que creía merecer. Pero me recordé a mí mismo la lección del gimnasio. En lugar de hablar de mí, decidí agradecer al equipo, compartir el éxito y seguir adelante. La respuesta fue sorprendente. No solo me sentí más en paz, sino que el respeto de mis compañeros hacia mí creció de manera natural. La humildad no es solo una cualidad que te hace mejor en lo que haces, también transforma las relaciones con los demás. Al ser más humilde, no solo ganamos confianza y respeto, sino que también abrimos la puerta a una mayor conexión con quienes nos rodean. La humildad crea un espacio seguro, donde los demás se sienten escuchados, valorados y respetados, independientemente de su posición o habilidades. Ese hombre en el gimnasio me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida. El verdadero poder no está en lo que muestras al mundo, sino en lo que eres capaz de aprender y compartir sin alardes. La humildad, al final, te conecta contigo mismo y con los demás de una manera profunda. Te invito a hacer lo mismo. La próxima vez que te encuentres en una situación donde quieras destacar o demostrar tu valía, detente por un momento. Pregúntate si realmente necesitas reconocimiento o si simplemente puedes ser útil a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Qué puedes aprender en lugar de enseñar? ¿Cómo puedes escuchar más y hablar menos? Piensa en las personas que más respetas. ¿No es la humildad una de las cualidades que más admiras en ellas? Cultivar esta virtud te hará no solo más sabio, sino también más auténtico y conectado con quienes te rodean. La humildad es un acto silencioso pero profundamente transformador. Y es ahí donde radica su verdadero poder. Séptimo hábito, paciencia. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Aristóteles. La paciencia es una de esas virtudes que todos admiramos pero que, en el día a día, parece cada vez más difícil de cultivar. Vivimos en una sociedad donde todo ocurre a gran velocidad, desde mensajes instantáneos hasta compras que llegan a la puerta de tu casa en cuestión de horas. Nos hemos acostumbrado tanto a la inmediatez, que cualquier pequeño obstáculo o retraso puede parecer una crisis. Pero, justo en ese ambiente, la paciencia brilla como una habilidad rara y poderosa. Te contaré algo que me pasó hace unos años y que me cambió por completo. Era una época en la que me encontraba buscando trabajo. Había pasado semanas enviando currículums, asistiendo a entrevistas, haciendo llamadas y esperando respuestas. Cada día que pasaba sin recibir noticias se convertía en una nueva dosis de frustración. Sentía que el tiempo me pisaba los talones y que, cuanto más corría para encontrar una solución, más se me escapaba de las manos. Una mañana, después de recibir una nueva negativa, decidí salir a caminar por un parque cercano. Me sentía agotado, como si todas mis fuerzas se hubieran drenado. Caminando, vi algo que me llamó la atención. Un árbol inmenso, sólido y majestuoso. Su tronco era grueso y robusto, y sus ramas se extendían hacia el cielo como si estuviera saludando al sol. Me quedé mirándolo por un buen rato, y en ese momento me di cuenta de algo. Ese árbol no había crecido en un día, ni en un mes, ni en un año. Había estado allí, durante décadas, soportando tormentas, sequías, vientos fuertes y cambios en su entorno. Había esperado pacientemente mientras la naturaleza hacía su trabajo. La paciencia, como el crecimiento de ese árbol, es un proceso silencioso pero increíblemente transformador. Los frutos que recogemos de ella no llegan cuando queremos, sino cuando estamos listos para recibirlos. Esa caminata en el parque me dio una nueva perspectiva. Dejé de presionarme tanto y comencé a aplicar esa misma filosofía en mi búsqueda de trabajo. Decidí ser paciente. En lugar de desesperarme por no recibir respuestas inmediatas, me concentré en seguir mejorando mis habilidades, en aprovechar cada momento que tenía para prepararme mejor. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero ocurrió. Unas semanas después, recibí una oferta de trabajo para un puesto que superaba todas mis expectativas. Aprendí que la paciencia no es simplemente esperar pasivamente a que algo suceda,
sino confiar en que el esfuerzo que haces hoy dará frutos en el futuro, aunque no puedas verlos inmediatamente. Tal como dijo el filósofo Aristóteles, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Y esa es la clave de todo. No es el tiempo de espera lo que importa, sino la calidad de lo que estás esperando. La paciencia también se manifiesta en esos momentos en los que sentimos que todo está fuera de control, como cuando estás atrapado en el tráfico o esperando tu turno en una fila interminable. Todos hemos estado allí, ¿cierto? La frustración nos invade, y es fácil dejar que la ansiedad nos consuma. Pero, ¿y si esos momentos fueran en realidad oportunidades disfrazadas? Piensa en la próxima vez que estés esperando algo. En lugar de dejar que la impaciencia te domine, usa ese tiempo para respirar profundamente, reflexionar o simplemente observar lo que te rodea. Cada momento de espera es una oportunidad para fortalecer tu resiliencia, para desarrollar tu autocontrol. La paciencia no solo se aplica a nuestras metas o al tiempo que invertimos en esperar resultados, también es clave en nuestras relaciones personales. A menudo, nos sentimos tentados a exigir que las personas actúen o reaccionen de la manera que esperamos, pero cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso de crecimiento. La paciencia con los demás es una forma de demostrar respeto y empatía. Recuerdo un día que estaba discutiendo con un buen amigo. Estábamos en un café, y la conversación se estaba calentando. Sentía que tenía razón y que él no me estaba entendiendo. Mi primer instinto fue interrumpirlo, defender mi punto, alzar la voz, pero me detuve. Me acordé de aquella lección del árbol, de cómo todo tiene su tiempo. Respiré hondo. En lugar de seguir con el impulso de ganar la discusión, decidí escuchar. Escuché cada palabra que dijo. Me tomé un momento para procesarlo y luego respondí de manera tranquila. El resultado, lo que podría haber sido una discusión tensa, se convirtió en una conversación productiva. Mi amigo se sintió escuchado y yo aprendí algo valioso sobre el que nunca habría descubierto si hubiera dejado que mi impaciencia tomara el control. El autocontrol y la paciencia están íntimamente ligados. Ser paciente no significa simplemente esperar, sino hacerlo con paz, con confianza en que todo sucederá en el momento adecuado. Es una virtud silenciosa, pero increíblemente poderosa. Nos enseña a confiar en el proceso, a aceptar que no todo está bajo nuestro control, sobre todo, a disfrutar del camino en lugar de obsesionarnos con la meta. El crecimiento personal, las relaciones significativas y los logros que realmente valen la pena requieren tiempo. Forzar resultados prematuros solo lleva a frustraciones y a errores. La verdadera fortaleza radica en aprender a esperar con calma, en saber que, aunque no veamos el crecimiento inmediato, algo dentro de nosotros se está fortaleciendo, igual que ese árbol en el bosque. Te invito a que la próxima vez que te enfrentes a una situación que te provoque impaciencia, te tomes un momento para detenerte y reflexionar. ¿Qué puedes aprender de esa espera? ¿Cómo puedes usar ese tiempo de manera productiva? Ya sea en tu interior o en el exterior. Cada momento que pasamos esperando es una oportunidad para crecer, si sabemos cómo aprovecharlo. Recuerda, la paciencia no es debilidad, sino una fortaleza interior que nos permite navegar por la vida con más serenidad, confianza y claridad. Cultívala, y verás cómo tu vida comienza a transformarse de maneras que nunca imaginaste. Octavo hábito: gratitud. La gratitud. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra sin realmente comprender su profundidad? A menudo se nos dice que debemos ser agradecidos, que esa es la clave de la felicidad. Pero, ¿qué significa realmente ser agradecido en un mundo donde siempre parece que falta algo? Te contaré una historia. Hace algunos años, vivía uno de esos días en los que todo parece ir mal. Desde la mañana, las cosas no salieron como esperaba. Una reunión importante se canceló en el último minuto. Un proyecto en el que había trabajado durante meses fue rechazado. Para colmo, el auto no encendió cuando lo necesitaba más. Sentí como el mundo se me venía encima. Y lo peor de todo era esa sensación de que nada de lo que hacía parecía suficiente. El desánimo me invadía, y me resultaba difícil ver algo positivo. Esa tarde, decidí salir a caminar. Al pasar por un parque, vi a una señora mayor sentada en una banca, leyendo un libro antiguo. Su rostro mostraba serenidad. Me sorprendió verla allí, tan tranquila. Mientras yo me ahogaba en mis frustraciones, me acerqué sin pensar demasiado, como si algo en ella me llamara, y comenzamos a hablar.
Me dijo que le encantaba sentarse allí cada tarde para disfrutar de la brisa, escuchar el canto de los pájaros y leer su libro favorito. Le pregunté, casi con escepticismo, ¿no te sientes mal por no poder hacer algo más, algo mejor, por no estar haciendo más con tu tiempo? Ella me miró, sonrió y me dijo algo que nunca olvidaré. Mi querido, la felicidad no viene de lo que nos falta, sino de lo que ya tenemos. Yo tengo estos momentos, tengo este parque, tengo mis recuerdos, y con eso soy rica. No necesito más. Esas palabras golpearon algo profundo en mí. No era lo que tenía o lo que no tenía, sino cómo veía lo que ya estaba frente a mí. En ese momento, me di cuenta de que no había estado viendo la vida de la manera correcta. Estaba tan concentrado en lo que me faltaba, que había olvidado lo que ya estaba allí, esperándome, ofreciéndome su valor. La gratitud no siempre se expresa con palabras. En realidad, las manifestaciones más profundas de gratitud son silenciosas, transformadoras. Piensa en esos momentos cotidianos que a veces damos por sentados. ¿Cuántas veces alguien te ha ayudado o te ha dedicado su tiempo? Y en lugar de detenerte a sentir genuina gratitud, solo dices gracias por compromiso. La verdadera gratitud se siente en el alma, en el silencio de tus acciones. No se trata de lanzar palabras al aire, sino de actuar con el corazón lleno de reconocimiento. Recuerdo después de esa charla con la señora en el parque, cómo empecé a cambiar mi forma de ver el mundo. Dejé de concentrarme en los grandes logros y comencé a valorar las pequeñas cosas. Si alguien me dedicaba su tiempo, me aseguraba de devolverlo con atención, de escuchar realmente, de no estar mirando mi teléfono cada 2 minutos. Si me daban una mano, trataba de devolver ese gesto con algo igual de significativo, como una sonrisa genuina o un acto de bondad. La gratitud no necesita grandes gestos. A veces, todo lo que se requiere es estar presente y ser consciente de lo que ya tienes. Epicteto lo dijo de forma tan simple y poderosa. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Cuando empiezas a ver la vida desde este punto de vista, todo cambia. No es que dejes de desear mejorar, sino que ya no estás atrapado en el ciclo de pensar que siempre necesitas más para ser feliz. Con el tiempo, empecé a notar un cambio en mí. Esa sensación de insatisfacción comenzó a desvanecerse. En su lugar, apareció una calma, una paz que nunca antes había experimentado. Mis días ya no estaban llenos de ansiedad por lo que no había logrado o por lo que aún no tenía. En cambio, me despertaba cada mañana con la mente enfocada en lo que sí estaba allí. El sol brillando, el café caliente, una conversación significativa, un pequeño avance en mis proyectos. Y aquí es donde la gratitud tiene un poder casi mágico. No solo transforma cómo te sientes internamente, sino cómo te perciben los demás. Un estudio de la Universidad de California reveló algo fascinante. Las personas que practican la gratitud a diario son percibidas como más confiables, más carismáticas. Y tiene sentido. No, cuando vives agradecido, proyectas una seguridad tranquila, una serenidad que atrae a los demás. Piensa en alguien que conoces, alguien que siempre parece estar en paz consigo mismo, que no se deja llevar por la queja constante. Esa persona tiene una aura diferente, algo que no puedes ignorar. Esa es la magia de la gratitud silenciosa. No necesita ser expresada con palabras grandiosas, porque se manifiesta en cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada sonrisa que das. Después de empezar a aplicar esto en mi vida, las cosas comenzaron a cambiar de una manera que no había anticipado. Mi mundo interior se transformó. Ya no me sentía atrapado por la necesidad de más. Al contrario, comencé a sentir una profunda satisfacción por lo que ya estaba presente en mi vida. Y lo curioso fue que, a medida que me enfocaba más en lo que ya tenía, las oportunidades comenzaron a surgir de forma natural. La gratitud silenciosa, esa que no necesita ser proclamada en voz alta, se convirtió en mi mayor herramienta de transformación personal. Me di cuenta de que no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto aprecias lo que tienes. Y esa sensación de plenitud, de satisfacción, no tiene precio. Te invito a que pienses en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente agradecido por algo pequeño, sin necesidad de decir una palabra? Quizás fue una tarde tranquila, una conversación con un amigo o incluso el simple hecho de estar sano y tener un techo sobre tu cabeza. Esos momentos, aunque parezcan insignificantes,
Tienen un poder inmenso si los reconocemos y los apreciamos. Te desafío a que, durante los próximos días, practiques la gratitud silenciosa. No digas gracias. Si no lo sientes realmente, en su lugar, actúa con gratitud. Devuelve un gesto amable con otro gesto. Escucha atentamente a alguien que lo necesite. Observa tu entorno con nuevos ojos, apreciando lo que ya está allí, esperándote. La gratitud no es solo una palabra, es una forma de vivir. Y cuando la vives plenamente, el mundo cambia a tu alrededor, porque lo que proyectas hacia los demás vuelve a ti, como un eco que transforma todo lo que toca. 9º hábito. La forma en que te expresas, la manera en que nos expresamos, incluso sin decir una sola palabra, puede tener un impacto más poderoso de lo que imaginamos. El lenguaje no verbal, como lo confirma un estudio de Harvard Business School, representa el 55% de la comunicación humana. Esto significa que la forma en que te mueves, tus gestos, tu postura y tus expresiones faciales son tan importantes, o incluso más, que cualquier cosa que puedas decir. Era un domingo cualquiera. Me encontraba en una cafetería de barrio, una de esas donde todo el mundo parece conocer a todos, pero nadie realmente se saluda. Estaba esperando a una amiga que ya llevaba más de 10 minutos tarde. Podía sentir la ansiedad aumentar, pero me recordé que cómo me comportara en ese momento podría definir toda la dinámica de nuestro encuentro. En lugar de mostrar mi frustración y estar revisando el móvil constantemente, me detuve. Dejé de lado mi impaciencia y opté por simplemente estar presente. Observé mi entorno, la gente entrando y saliendo, el barista sirviendo cafés con una sonrisa sincera, el aroma dulce de los pastelillos recién hechos. Mientras estaba allí, con calma, noté cómo otras personas también me observaban, y me di cuenta de algo muy importante. Mi comportamiento estaba diciendo mucho más que si me hubiese puesto a quejarme o a enviar mensajes apresurados. Cuando mi amiga finalmente llegó, lo primero que hizo fue decirme: «Gracias por esperar con tanta paciencia, de verdad lo aprecio». En ese momento, entendí que no solo estaba esperando, sino que había proyectado algo más. Había comunicado serenidad y autocontrol sin decir una palabra. No se trata de controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo decidimos reaccionar ante las circunstancias. En la vida cotidiana, la forma en que te expresas sin palabras puede marcar una diferencia significativa. Tu postura, tus expresiones faciales y tus gestos cuentan una historia antes de que pronuncies una sola palabra. Piensa en la última vez que te encontraste con alguien que, sin decir mucho, transmitía una sensación de paz y confianza. Esa persona probablemente no necesitó gritar ni hacer alarde de su presencia, pero de alguna manera, todos la notaban. Eso es lo que el lenguaje no verbal puede hacer: transmitir una fuerza silenciosa que no requiere ser ruidosa para ser percibida. Imagínate una situación en casa. Estás en una cena familiar, donde las conversaciones empiezan a calentarse, como a menudo ocurre. En medio de todo ese caos verbal, decides mantener la calma. En lugar de alzar la voz o intervenir apresuradamente, te tomas un momento. Respiras profundamente. Escuchas sin interrumpir y cuando finalmente decides hablar, lo haces con claridad, pero sin ansiedad. ¿Sabes lo que pasará? Las personas que te rodean comenzarán a notar esa tranquilidad, ese control que tienes sobre ti mismo. No porque hayas dicho algo impactante, sino porque tu lenguaje corporal ya ha hablado por ti, y sin que te lo propongas, habrás cambiado el tono de toda la conversación. Eso es poder. Controlar cómo reaccionas externamente a lo que sucede a tu alrededor demuestra que eres dueña de tus emociones. Cuando te encuentras en medio de una discusión con un amigo, un compañero de trabajo o incluso un desconocido, el impulso de responder de inmediato puede ser fuerte. Pero, como decía el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Elegir cómo reaccionas es lo que realmente te da poder sobre la situación. Recuerdo otra ocasión en una tienda abarrotada de gente. Una persona me empujó sin querer, y en lugar de explotar como muchos habrían hecho, simplemente le sonreí. No fue una sonrisa forzada, fue un gesto genuino, algo que decía: no pasa nada. Esa pequeña acción calmó una situación potencialmente incómoda y dejó claro que estaba en control de mis emociones. Es fácil caer en el juego de buscar ser notado a toda costa, exagerando nuestras acciones o palabras, especialmente en situaciones sociales o familiares.
Pero cuanto más intentamos ser el centro de atención, más se nota que buscamos validación. Eso no transmite confianza, sino inseguridad. La clave está en ser auténtico. No necesitas hablar más fuerte, moverte más rápido o hacer más cosas para que los demás te vean. La verdadera confianza y autocontrol se sienten sin esfuerzo. Es como si los demás pudieran notar que estás en paz contigo mismo y, por lo tanto, no necesitas probar nada. Imagina una reunión casual con amigos. Mientras todos hablan animadamente, tú escuchas, observas, y cuando decides aportar algo a la conversación, lo haces con calma y seguridad. No necesitas interrumpir ni levantar la voz. Tu mensaje es claro porque viene de un lugar de autenticidad. Las personas te respetan no porque hables más, sino porque cuando hablas, tu mensaje está lleno de significado. En nuestra vida diaria, la forma en que te expresas sin palabras es lo que deja una impresión duradera en los demás. Tu lenguaje corporal, tus gestos, tus movimientos, todos cuentan una historia. Ser consciente de esto y elegir controlar cómo reaccionas ante los pequeños desafíos cotidianos puede hacer una gran diferencia en cómo los demás te perciben. Ahora te desafío, durante los próximos días, presta atención a cómo te expresas cuando no estás hablando. Observa tu postura, tus gestos, y cómo manejas las pequeñas situaciones de frustración o conflicto. Haz un esfuerzo consciente por comunicar serenidad y confianza sin necesidad de decir una palabra. Recuerda que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en cómo te presentas al mundo. Para cerrar este video, recuerda que el verdadero poder no siempre se encuentra en lo que decimos, sino en cómo nos movemos por el mundo, en la forma en que proyectamos nuestra confianza, autocontrol y autenticidad. Aplicar estos hábitos en tu vida diaria no solo transformará cómo los demás te ven, sino cómo te ves a ti mismo. Si te ha servido este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también lo necesite. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más sobre cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo.